Nos dice un vehículo, a ver, un vehículo parte a una velocidad de 60 kilómetros por hora y 2 horas más tarde parte el mismo punto un segundo vehículo a una velocidad de 80 kilómetros por hora en persecución del primero. Calcule cuánto tiempo después de la salida del primer vehículo tiene lugar el alcance. Bien, esto es un ejercicio de física 1, si no se han olvidado. Tiene que ver con un problema de que acá, a ver, dice calcule tiempo después de la salida del primer vehículo tiene lugar al alcance. Tenemos que hallar entonces, con una fórmula de tiempo de alcance o distancia de alcance se puede calcular todo eso. Tendríamos que ver un ejemplo de física 1 para esto y poder plantearlo. Entonces, a ver, podría buscar yo acá creo que tenía uno de física 1, si me esperan un momento para entenderlo mejor. Bien, pueden ver, ¿cierto? La pregunta. Habíamos estado acá. Nos dice un vehículo parte a una velocidad de 60 kilómetros. Más tarde del mismo punto, un segundo vehículo a una velocidad de 80 kilómetros en persecución del primero. Calcula cuánto tiempo después de la salida del primer vehículo tiene lugar al alcance. Aquí hay un ejemplo algo similar. Tiene que salir del mismo punto, dicen, ¿no? Entonces sería algo como este. Algo como ese. O sea, vamos a tener nosotros acá un vehículo que va a salir de este punto, va a recorrer a una cierta velocidad, digamos que va a llegar hasta este punto y este va a salir de ese mismo punto, pero a una velocidad mucho mayor, obviamente, para poder alcanzarlo, y eso es lo que nos pide acá en este ejercicio. Nos dice un vehículo parte a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Como pueden ver, este primer vehículo tiene una velocidad menor al que está partiendo después. Este va a partir, como pueden ver, a una velocidad de 80 kilómetros por hora en persecución del primero, quiere decir que en algún momento lo va a alcanzar. Va a depender del tiempo, ¿cierto? Si es que el tiempo es el necesario para alcanzarlo, tendríamos que calcular eso. Calcule cuánto tiempo después de la salida del primer vehículo tiene lugar al alcance. Precisamente nos está pidiendo eso, en cuánto tiempo lo va a alcanzar si está yendo a esta velocidad de 80 en persecución de este de 60. Este ejercicio no es precisamente el mismo, pero tiene mucho que ver con este ejemplo que vamos a realizar. De hecho, esta sería su fórmula que deberíamos ocupar. ¿De dónde sale esta deducción de la fórmula? Tenemos que nosotros tomar en cuenta acá que este vehículo tiene una velocidad mayor, ¿sí? Los voy a silenciar un momento a todos. Ya me oscureció. Ahora sí. Como pueden ver, aquí hay un vehículo 1, en este caso, que tiene una velocidad 70. El vehículo 2 tiene una velocidad de 87 kilómetros por hora. Entonces, nosotros tendríamos que conocer estas velocidades y las tenemos, como pueden ver acá. Las tenemos esas velocidades. Uno es menor que el otro. Ahora, lo que nos faltaría es la distancia, como pueden ver. Para hallar el tiempo necesitaríamos saber qué distancia es la que los separa. Porque si bien es cierto, acá nos dice, y 2 horas más tarde, dice. Entonces, 2 horas más tarde nos está dando el tiempo que este ha recorrido a esta velocidad. Podríamos hallar esa distancia con este dato. Como pueden ver, tenemos velocidad acá y acá tenemos tiempo. Con esta velocidad y tiempo podríamos hallar esa distancia que nosotros necesitamos, de la que están separados estos dos vehículos. Porque recuerden que el otro va a partir mucho después. Entonces, hasta ese momento ya va a recorrer una determinada distancia. Este dato es el que nos faltaría. Y estaría en función, como les decía, de estos datos de acá. De estos dos de ahí. Entonces, tendríamos que calcular eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No, ninguna. Creo Ya, que porque la distancia no lo marcan los anteriores ejercicios, creo que son iguales. la distancia, acá estamos en la 3. Sí, Este pero vehículo,
En los anteriores ejercicios del número 2 creo que es casi igual a este, o sea, está marcando los mismos datos. Sí, son los mismos datos, Bueno, pero tendríamos que calcularlos nosotros aquí. sí, el diagrama tiene que leer esto, solamente dos velocidades, y con eso va a tener que calcular acá, con este tiempo de 2 horas, esa distancia. Como tenemos ya los dos datos, vamos a tener ya esa distancia, pero hay que calcularla. Y luego con esa distancia que les digo, vamos a poder aplicar esta fórmula al final. Esta es la que nos da ese resultado. Bien, esta fórmula entonces la voy a copiar yo a esta diapositiva porque es la que necesitamos. Ahí está. Esa fórmula nos va a dar el tiempo que nos está solicitando acá. Nos pide calcular el tiempo después de salida del primer vehículo para su alcance. Va a estar en función de la velocidad 2, como le decía, menos velocidad 1. Y aquí esta distancia que los separa, esa es la que nos faltaría calcular. Aquí, obviamente, en este ejercicio lo teníamos de datos, pero nosotros lo podemos calcular con esta fórmula de distancia 1. Recuerden que este vehículo 1 va a recorrer a 2 horas una determinada distancia y eso está dado por esta fórmula. La distancia que va a recorrer ese primer vehículo va a ser igual a su velocidad 1 por ese tiempo, de 2 horas en este caso. Ya podríamos reemplazar acá directamente como un 2 horas. Y luego ya podríamos tener esta fórmula para ya calcular el tiempo. Entonces, de esa manera lo vamos a calcular. Y al final vamos a poder encontrar ese tiempo. Obviamente no va a ser este, pero ya estaríamos deduciendo esas fórmulas de física 1, cómo hemos conseguido. Ahora, ¿cómo se llegó a esta fórmula? Yo creo que no tienen dudas, ¿cierto? De cómo se llegó a esta fórmula del tiempo. No, sí. Muy bien, Ninguna. muy bien. Parte de acá, como pueden ver, hace la diferencia de distancia. Como tenemos la distancia de 100 metros, lo que hace es D2 menos D1. Aquí tenemos D1, aquí tenemos D2, reemplaza simplemente esos datos. Y lo factoriza y lo manda a dividir a distancia para despejar tiempo. Entonces, como ya tenemos estos datos de física 1, necesitaríamos aplicar esas dos fórmulas, como les decía. Pero acá el tiempo, recuerden que es 2 horas. Esto lo vamos a ir cambiando ya. Lo vamos a poner 2 horas. Directamente 2 porque en la fórmula del diagrama de flujo no vamos a poner las unidades, directamente sería 2. Entonces de esa manera vamos a tener, como les decía, la distancia. Esto lo vamos a dejar como D simplemente. Esto sí vamos a manejarlo como B1 y esto como B2. Eso sí lo vamos a manejar de esa manera. Bien, ahora, ¿qué datos de entrada tenemos? Aquí está B1, B2. Eso sí lo vamos a anotar acá. Lo voy a copiar un rato de acá. B1 y B2, esos son los datos de entrada. Voy a copiar esto. Lo voy a borrar, pero la cantidad que nos está indicando porque no es la misma. Podríamos ya cambiarle acá que esto es 60 y esto es 80 simplemente. Si quieren podríamos calcular nosotros ya cuánto nos va a dar la respuesta. Como ya tenemos acá las fórmulas que se van a aplicar, ya podríamos nosotros calcular cuánto debería dar el resultado y luego llevarlo a un diagrama de flujo para que ustedes ya entiendan mejor cómo va a funcionar esto. Aquí dice B1, ahí está, vamos a copiar entonces la velocidad 1, que es todo esto. 60 kilómetros por hora. Lo vamos a pegar acá. Vamos a tener que multiplicar esos 60 kilómetros por hora por 2 horas. Recuerden que esto es 2 horas. Entonces lo voy a colocar ahí, 2h. Para que h con h se vaya y entonces nos va a quedar una distancia de ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser esa distancia? ¿Cuánto les da? 120. 120. Esa es la distancia que los separa. Entonces, como han podido ver, ustedes ya lo han podido deducir fácilmente. Es 120 metros. Tenemos que tener cuidado con las unidades siempre. Acá, como estamos trabajando en el sistema MKS, no vamos a tener mucho problema. 120 metros, esa es la distancia que los separa. Ahora, ya ¿No simplemente sería en tendríamos que aplicar. kilómetros? Perdón, sí, 120 kilómetros. Muy bien. 120 kilómetros es lo que tenemos. Ahí está la distancia que los separa. Estamos trabajando entonces con kilómetros hora, ¿no? Bien, tenemos kilómetros acá. Como las velocidades también están en kilómetros por hora, entonces no vamos a tener que convertirlo a estos metros, no hay ningún problema, se van a poder simplificar. Ahora sí podríamos aplicar ya esta fórmula para reemplazar esos datos y ver cuánto nos va a dar el tiempo. Estaríamos aplicando física 1 básicamente acá, 120 es esto de acá, lo voy a modificar. 120 kilómetros, eso es lo que tendríamos ahí. B2 nos da 80 kilómetros por hora, lo vamos a copiar esto.
en B2, 80 kilómetros por hora. El B1 es 60 kilómetros por hora. Lo vamos a copiar también de acá. ¿Y cuánto les va a dar ese resultado? 6. 6. 6 horas. 6 horas, dice. ¿Qué dicen los demás? ¿Sale ese resultado? ¿Sale o no sale ese resultado? ¿Qué dicen los demás? Sale eso. Muy bien. Entonces, como han Sale podido eso. ver, ustedes ya le han dado solución a este problema aplicando las fórmulas que eran necesarias. Ahora aquí es donde tenemos que entender nosotros qué necesitamos para armar el diagrama de flujo. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Velocidad 1, velocidad 2. Muy bien, estos son los dos datos de entrada. Ya tenemos dos datos de entrada. La respuesta que nos pide calcular es T, como pueden ver. Entonces vamos a tener ¿cuántas variables? B1, B2 serían dos variables, acá tendríamos tres variables, pero necesitamos más de otra, en este caso D. Podríamos anotarlo entonces de esa manera con otra variable más D, o directamente acá. Recordemos que estos 120 kilómetros han salido de esta fórmula, es decir, de esta. Directamente podríamos poner nosotros B1 por 2 acá, sin necesidad de calcular D. Es decir, no haríamos ese paso de más, digamos, de colocar de 120 kilómetros, sino aquí directamente yo podría poner B1 por 2, porque nos dice que son 2 horas de separación. Entonces directamente aquí podríamos ponerlo en la fórmula ya no con D. Me refiero a que podríamos ponerlo solamente de esta manera. Sin ocupar la variable D, directamente colocar lo que es equivalente, que sería B1 por B2. Podría colocar eso para que así solamente esa fórmula esté en función de dos variables y no tengamos que ocupar la variable D. Es equivalente, ¿cierto? Esta fórmula. Y estaría en función solamente de las velocidades. Y así no tendríamos que hacer un paso intermedio que sería calcular D. Porque aquí estaría indirectamente. Entonces podríamos ocupar esta fórmula o podríamos hacerlo paso por paso, no hay ningún problema. La idea es que tenemos dos variables de entrada que ahí se pueden ver en la fórmula y el tiempo es el que se va a obtener con esta fórmula. Bien, entonces yo podría ya armar acá el diagrama de flujo. Por lo visto no va a ser muy extenso, entonces podría llevar todo esto a ponerlo más acá para que así el diagrama de flujo esté en este extremo. Para eso voy a tener que copiar un programa, a ver, uno simple. Creo que habíamos hecho algo sencillo por acá en la primera clase, donde calculamos el área. Precisamente va a ser algo parecido a este de acá. Entonces lo voy a copiar este de acá. Y ahí lo vamos a pegar en ese lugar para que modifiquemos cómo quedaría el diagrama de flujo. Vamos a colocar inicio. ¿Qué variables se van a leer? Eso es lo que tienen que responderme ustedes. ¿Qué vamos a leer? Velocidad 1 y velocidad 2. Muy bien, velocidad 1, velocidad 2. Listo. Se van a leer esas dos variables entonces y aquí estamos trabajando con minúscula, ¿no? Entonces trabajemos con minúscula también acá para que no tengamos eh, variables con mayúscula y minúscula. El proceso, ¿cuál es el proceso que nos va a ayudar a obtener el tiempo? Es este de acá, ¿cierto? Entonces vamos a copiar directamente esta fórmula. Yo lo voy a copiar esta y lo vamos a colocar acá adentro, porque ese es el proceso que nos ayuda a calcular ese tiempo. Lo pegamos y listo. Ya tendríamos ahí prácticamente resuelto el diagrama de flujo. ¿Qué es lo que se tiene que mostrar? El tiempo, ¿cierto? Entonces aquí podríamos colocar mostrar T directamente. Y ahí está el problema, ya lo hemos resuelto, ya está de forma secuencial. Vamos a leer B1, B2, calculamos T con esta fórmula porque ya lo hemos deducido cómo va a funcionar. Y al final se va a mostrar el tiempo. Y ahí termina, fin. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, algún comentario? ¿Algo que no se haya entendido? En la fórmula de tiempo no habría que sumarle más 2, porque dice cuánto tiempo después de la salida del primer vehículo. A ver, veamos, calcula cuánto tiempo después de la salida del primer vehículo tiene lugar el alcance. Exactamente, tendríamos que sumarle más 2, ¿no? Podríamos modificarle entonces a esta fórmula directamente acá, sumarle más 2, que sería válido. Más 2 horas que se está demorando en el otro. Muy bien, esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta. Yo no había percibido esta última parte.
calcula cuánto tiempo después de la salida del primer vehículo, dice. Porque este tiempo que vamos a calcular es cuando sale ya el segundo vehículo, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, para que sea el tiempo desde que sale el primer vehículo, tendríamos que sumar esas 2 horas que este ha estado en tránsito. Entonces, aquí tendríamos que sumarle más 2 a este resultado que nos va a salir. Si bien es cierto, este tiempo de alcance cuando sale el segundo vehículo es 6 horas, más estas 2 le va a ser 8. Entonces, ese sería el tiempo, ¿sí? Bien, ahora sí es correcto, ¿cierto? Muy bien su observación, es lo correcto. Supongo que algunos han realizado de esta manera su programa. O algo similar, ¿cierto? Tal vez han hecho con este paso intermedio de D. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario? No, no. Muy bien, entonces esta sería ya esa pregunta 3 que nos faltaba. ¿Podríamos Sí, hacer otra? ¿Sí? una pregunta, ¿se puede aumentar una variable más por la distancia para que así se pueda colocar X distancia, como por ejemplo después de 3 horas, 5 horas? Sí, se podría, pero como nos dice 2 horas acá, el tiempo el que recorre este vehículo solo está establecido como 2 horas. Sería bueno que la pregunta diga, un vehículo parte a una velocidad de 60 kilómetros por hora y a un tiempo t más tarde del mismo punto sale un segundo vehículo. Entonces ahí estaría en función de este tiempo que este va a recorrer. Entonces ahí ya sería un poco diferente. Esto ya no sería multiplicado por 2, sino que habría una variable t, una t1 podríamos llamarlo así, donde ese tiempo 1 sería el tiempo que ha recorrido solo este vehículo 1 y este t sería ya el tiempo de alcance entre los dos vehículos y tendríamos que sumarlo t más t1. Podría ser de esa manera también. Podríamos tener datos de entrada. Y de hecho, estos también podrían ser datos y no podrían estar dados así de esta manera, 60 y 80. Acá, como están dados, lo lógico era reemplazarlo ya acá, que B1 es 80. Entonces, directamente yo podría poner ahí 60, mejor dicho, perdón. 60 y acá 80, B2. Porque ya están dados como datos, ¿cierto? Entonces, ya podríamos ahí colocarlo. Porque ya están dados como datos y no son variables. Y ahí estaría la respuesta. Entonces, no tendríamos que leer B1 y B2, porque aquí ya nos dan los datos, ¿cierto? Entonces, tendríamos que eliminar esto. ¿Ok? Porque B1 y B2 ya son conocidos. De esa manera quedaría. Pero si B1 y B2 van a ser datos de entrada, entonces sí, sería como lo había planteado inicialmente. En este caso, no. Ya tenemos esos datos, ¿cierto? Es decir, nos está dando para estas velocidades. Era bueno que nos diga a una velocidad 1, a una velocidad 2, donde nos indique que velocidad 2 siempre va a ser mayor a B1. Bien, entonces, ambos serían válidos. Si le Bien, pusiéramos lo de las velocidades, ¿no afectaría o sí?